Me llamo Soy Aung y lo que están a punto de escuchar no es una historia inventada. Es el testimonio de mi vida, un testimonio de cómo el poder de Dios se manifiesta incluso en los lugares más oscuros y desolados. Lo que comparto con ustedes es real, es lo que he vivido. Todo comenzó una nublada mañana de septiembre de 2017, en lo profundo del bosque de Kachin. La niebla aún cubría nuestra aldea, sin luz, y el aire fresco de la mañana hacía que todo pareciera tranquilo, casi intacto. Estaba en el campo, cosechando verduras, cuando el sonido de disparos rompió el silencio, trayendo un frío gélido que me paralizó el cuerpo. El sonido de los disparos era como un eco lejano, pero pronto se convirtió en gritos de pánico que reemplazaron el canto de los pájaros y la paz que antaño experimentábamos. El ejército de Myanmar, el temido Tatmadaw, finalmente había llegado. En Kachin, ser cristiano nunca ha sido fácil. Nuestro país, profundamente influenciado por el budismo Theravada, considera nuestra fe una amenaza. Ser cristiano aquí significa vivir con una diana en la espalda, sin saber si el siguiente paso nos llevará a la libertad o al sufrimiento. Desde pequeño, aprendí a mantener mi fe oculta, a no llevar cruces visibles al salir de nuestra región. Historias de cristianos desaparecidos, iglesias quemadas y personas torturadas eran comunes en nuestros oídos, como susurros en cada rincón del pueblo. Recuerdo claramente el día en que mi padre desapareció. Yo solo tenía 15 años y las autoridades militares lo invitaron a una reunión. Nunca regresó. ¿Su delito? Negarse a ceder un terreno de nuestra iglesia para la construcción de un puesto militar. Mi madre, con una fuerza que solo comprendería muchos años después, se quedó sola para criarnos a mí y a mis 2 hermanos menores, manteniendo viva nuestra fe, incluso mientras el miedo nos rodeaba, filtrándose en nuestro hogar como la humedad que se extiende por las paredes de madera. Al caer la noche y apagar el generador del pueblo, la oscuridad se cernía sobre nosotros, pero no estábamos solos en esas horas de silencio. Mi madre nos reunía alrededor de una vela y en voz baja, casi un susurro, nos leía pasajes de una Biblia Jin Pao que había pertenecido a mi abuelo, una Biblia que muchos considerarían prohibida, pero para nosotros era la única luz en la oscuridad. Ella solía decir: algún día comprenderán que nuestra fe en Cristo y nuestras raíces como pueblo Kachin son inseparables. Por eso nos temen. Y esas palabras quedaron grabadas en mi corazón, pues mi padre las creía con toda su alma. Si alguna vez te has preguntado sobre el poder de Dios para sostenernos en los momentos más difíciles, si alguna vez te has preguntado ¿dónde está Él cuando el fuego de la persecución nos azota?, entonces esta historia es para ti, porque te aseguro que no hay ejército tan fuerte, ni odio tan profundo, ni fuego tan inmenso que pueda separarnos del amor de Cristo. Lo he experimentado en carne propia. Lo que ocurrió tras el ataque a nuestra aldea fue una experiencia que me llevó al límite de mi resistencia humana. El abismo entre la vida y la muerte, en ese momento, parecía tan pequeño, un simple respiro. Pero fue allí, en ese valle de sombra y muerte, donde comprendí que la luz de Dios brilla con más fuerza cuando todo a nuestro alrededor parece sumido en la oscuridad. Las montañas Kachin, con sus majestuosos picos y bosques impenetrables, siempre han formado parte de mi mundo. Crecí rodeado de naturaleza, en un hogar sencillo, pero lleno de amor. Nuestras casas de madera estaban construidas sobre pilotes, lo que nos protegía de las inundaciones e incluso de las serpientes. El sonido de las fiestas de Manau, donde nuestros mayores danzaban alrededor de pilares decorados, formaba parte de nuestra cultura. Y, por supuesto, la música de nuestra iglesia, con sus himnos cristianos, siempre nos acompañó. Pero la vida en Kachin no se trataba solo del paisaje y las festividades. Se trataba de cómo nuestra fe nos sostenía en cada prueba, en cada golpe que la vida nos daba. E incluso en los días más oscuros, Dios siempre estuvo presente, guiándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. Ahora miro hacia atrás y veo cómo Él estuvo a nuestro lado, incluso cuando todo parecía perdido. La fe,
que nos fue dada como una llama frágil, se fortaleció cada vez más, hasta convertirse en un faro de luz, incluso en los lugares más oscuros. Soy Soe Aung, y soy un testimonio viviente de que, incluso en los momentos más difíciles, el amor de Cristo nunca nos abandona. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra luz, incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. Todo lo que viví y aprendí, tanto de mi padre como de mi madre, moldeó lo que soy y quedó grabado en mí como una base indestructible. Mi padre, Sautu, fue un hombre de profunda sabiduría, estudió teología en Mandalay y al regresar a nuestro pueblo fue reconocido como diácono y respetado por todos a su alrededor. Su dedicación a nuestra comunidad era admirable. No solo nosotros, sus hijos, sino incluso los pueblos vecinos, predominantemente budistas, lo veíamos como un hombre íntegro. Mi madre, Nanglum, desempeñó un papel fundamental. Era maestra en la escuela local y enseñaba birmano e inglés a los niños del pueblo. Su paciencia y su amor por la educación formaron una generación de jóvenes más conscientes del mundo que los rodeaba. En casa, los domingos siempre eran un día especial. Caminábamos juntos hasta la iglesia de madera en el centro de Sinum, y la misa no solo se trataba de adorar, sino también de mantener la unidad de nuestra comunidad cristiana en un país que parecía cada vez más hostil. Después del servicio, nos reuníamos para compartir una comida sencilla. Cada familia traía lo que tenía. Estos momentos de comunión, de risas y de compartir eran momentos preciosos de pura alegría. Hoy, al mirar atrás, se convierten casi en un sueño lejano, algo que ahora parece imposible, pero que Dios me dio para guardar en mi corazón. Este testimonio no se trata solo de sufrimiento. Los invito a escucharlo no solo como una historia de dolor, sino como una demostración del poder transformador de Dios. Él me sostuvo en los días más oscuros de mi vida, y su presencia puede llegar incluso a los corazones más endurecidos por el odio religioso. Lo que comparto a continuación es un recordatorio de cómo el amor de Dios puede traspasar incluso las barreras más impenetrables, especialmente las creadas por el odio. El cambio comenzó sutilmente, pero con el paso del tiempo se hizo evidente que algo andaba muy mal. En 2015, la presencia militar en nuestra región comenzó a crecer. Hasta entonces, el ejército rara vez se aventuraba en las montañas Kachin, pero de repente estaban por todas partes. Al principio, pensamos que esto tenía algo que ver con la lucha entre el ejército Kin independiente y el gobierno. Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo más profundo estaba en juego. Mi tío Brang Seng fue el primero en alertarnos. Había viajado a Myitkyina para vender algunos de nuestros productos locales. Una tarde tranquila, nos dijo, ya no se trata solo de política. Están reclutando monjes nacionalistas y celebrando reuniones para afirmar que Myanmar es una nación exclusivamente budista. Sus palabras me quedaron grabadas, pues sabíamos que este movimiento estaba creciendo. Los Kachin, nuestro pueblo, empezaron a ser vistos como extranjeros, como cristianos que representaban una amenaza para la unidad del país. El movimiento Mabata cobraba impulso, difundiendo la idea de que ser birmano significaba ser budista y que todas las minorías religiosas, como nosotros, éramos un peligro. El clima de tensión aumentó, y los consejos que recibíamos se volvieron cada vez más contundentes. No viajes solo, informa siempre a la gente de tus planes y evita las conversaciones religiosas con desconocidos. Lo que antes parecía paranoia, ahora sonaba a sabiduría. En enero de 2016 se produjo el primer ataque. Una iglesia en un pueblo vecino se incendió. Oficialmente, se calificó el incendio como un accidente eléctrico, pero sabíamos la verdad. No hubo investigación, solo un silencio sepulcral por parte de las autoridades, y un miedo creciente se apoderó de todos. Recuerdo un momento específico en el que Maun, mi amigo budista de la infancia, vino a verme. Solíamos pescar juntos, pero ese día vino a advertirme. «Ya no puedo seguir viniendo aquí», dijo, mirándome mientras lanzábamos las redes. En las reuniones del pueblo, dicen que cualquiera que mantenga amistad con cristianos es un traidor. Están haciendo listas de familias cristianas.
El miedo en su rostro era evidente, y sus ojos estaban llenos de vergüenza. Mi padre me prohibió verte. Sus palabras fueron como una cuchilla afilada, cortando un pedazo de mi alma. Lo que antes había sido una amistad simple y pura, ahora estaba siendo criminalizada. Esas palabras marcaron el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno de creciente persecución y miedo. Lo que antes era la alegría de nuestros domingos se convirtió en una lucha por la supervivencia de nuestra fe. Sin embargo, el amor de Dios estaba presente. En momentos de dolor, en momentos de pérdida, Él siempre estuvo con nosotros. Las palabras de Maun resonaron en mi mente durante días, como una sombra que no se disipaba. Dijo que los cristianos conspiraban con Occidente para destruir la cultura de Myanmar, y desde ese momento nunca más volvimos a pescar juntos. Nuestra sencilla amistad se vio destrozada por la intolerancia que comenzaba a extenderse, incluso entre quienes antes considerábamos amigos. En la escuela, la persecución se hizo más visible. Los niños cristianos, como nosotros, empezamos a ser objeto de acoso constante. Mi hermana menor, Nangun, llegó a casa un día llorando. Me contó que su maestra la había humillado delante de toda la clase, preguntándole por qué nuestra familia adoraba a un dios extranjero en lugar de seguir las tradiciones de Myanmar. Intenté explicarle que nuestra fe cristiana formaba parte de nuestra herencia, que era una tradición que se extendía por generaciones, dijo, pero me llamó mentirosa. Y la tristeza en el rostro de mi hermana reflejaba el peso de unas palabras que implicaban mucho más que simples acusaciones. Era un claro intento de disminuirnos, de borrar quiénes éramos. La tensión aumentó. Las autoridades comenzaron a visitar nuestras iglesias, exigiendo registros detallados. Nuestro líder, Sa Laun, hizo todo lo posible por cumplir con estas exigencias, creyendo que tal vez esto nos protegería de alguna manera. Pero con cada nueva lista, la vigilancia se intensificaba y nuestra libertad se encogía como una flor marchita bajo el calor implacable. Pronto, las familias comenzaron a turnarse para asistir a los servicios. El miedo a ser identificados, a ser señalados, se estaba convirtiendo en una realidad cotidiana. En abril de 2017, 3 hermanos de Monk, un pueblo vecino, fueron arrestados por cargos falsos de espionaje. Sus familias permanecieron en silencio durante semanas. Cuando uno de los hermanos fue liberado, estaba visiblemente afectado por la tortura sufrida. Los otros 2 nunca regresaron. Fue en ese momento que mi madre, con silenciosa fortaleza, comenzó a prepararnos para lo que pudiera venir. Por las noches nos reunía a la mesa y nos enseñaba a memorizar versículos bíblicos. Si alguna vez nos separamos, decía con lágrimas en los ojos, estas palabras serán nuestro consuelo. Nadie puede arrebatarnos lo que llevamos en el corazón. No sabía qué esperar, pero en ese momento comprendí que lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestras vidas para siempre. En las semanas siguientes, empezamos a prepararnos para lo peor sin hablarlo directamente. Mi madre cosía bolsas impermeables para guardar documentos, dinero y medicamentos esenciales. Mi hermano, con un plan que mantenía en secreto, empezó a trazar rutas de escape a China. Me encontré practicando rutinas de emergencia con mi familia, siempre con el temor de que, en cualquier momento, todo pudiera quedar destruido. La risa que una vez inundó nuestro hogar desapareció. Miradas atentas y conversaciones susurradas reemplazaron la calidez de nuestros encuentros diarios. Los ancianos del pueblo comenzaron a turnarse para hacer guardia, vigilantes, conscientes del peligro que se avecinaba. Desde nuestra colina podíamos ver las hogueras militares encendidas en los pueblos vecinos, un presagio de lo que vendría. Un día, encontramos símbolos rojos pintados en las casas de los cristianos del pueblo. No hubo necesidad de decir nada. Estaba claro lo que estaba sucediendo. Esa noche, 3 familias partieron hacia Midquina sin mirar atrás. Mi padre, con su silenciosa valentía, insistió en que nos mantendríamos unidos, en que resistiríamos. Llevamos aquí generaciones, dijo. Esta tierra es nuestra herencia, como la de todos los demás en Myanmar. No abandonaremos nuestros hogares ni nuestra fe. Sus palabras nos dieron fuerzas, pero sabía que el peligro acechaba.
Ya no podíamos ignorar las señales. El cerco se cerraba cada vez más. Por la noche, oía a mis padres susurrar, debatiendo si quedarse o huir. A finales de agosto, uno de los hermanos de Liza, amigo de la familia, hizo una visita secreta. Sus palabras fueron como una sentencia de muerte. Han decidido que el cristianismo es incompatible con su visión de una Myanmar unificada. Están usando la religión para justificar una limpieza sistemática. Cuando se fue, el peso de la verdad cayó sobre nosotros. Esa noche, mi padre finalmente rompió a llorar. Sabía que la única salida era irse de casa, pero lo que no sabíamos, lo que aún no entendíamos, era que ya era demasiado tarde. El Tatmadaw había iniciado operaciones en pueblos vecinos y Sinlum era el siguiente objetivo. El día que el infierno se cernió sobre nuestra aldea, comenzó como cualquier otro. El rocío matutino brillaba en las hojas mientras las mujeres recogían las primeras cosechas de té. Los niños se preparaban para la escuela y los hombres revisaban sus trampas de pesca. Como siempre, parecía que nada había cambiado, pero en un instante todo se derrumbó. El ataque fue tan repentino que apenas tuvimos tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. El sonido de disparos y explosiones inundó el aire, reemplazando el suave susurro de las hojas al viento. El infierno había llegado a Sinlum, y con él la certeza de que nada volvería a ser igual. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba por venir. En cuestión de horas, nuestra aldea, que siempre había sido nuestro hogar, sería consumida por las llamas. El sonido del primer disparo resonó desde el extremo sur, y pronto la realidad de una pesadilla comenzó a tomar forma. Estaba con mi madre, ayudándola en la cocina, cuando los gritos comenzaron a llenar el aire. Mi padre entró corriendo, con el rostro destrozado por el terror. «Vinieron rápido, lleven solo lo esencial», dijo, y en cuestión de minutos, nuestras vidas se sumieron en un caos irreversible. Mi madre ya había hecho las maletas, como si en el fondo supiera que algo así podía pasar. Mi hermano mayor agarró a nuestra hermana pequeña y me quedé paralizada, incapaz de reaccionar hasta que mi padre me sacudió y dijo: «Bueno, adiós, ¿nos vamos ya o vamos a morir todos?». Salimos por la parte trasera de la casa, justo cuando la iglesia empezaba a arder. El sonido de los disparos, los gritos, las órdenes en birmano, el crepitar de las casas en llamas, todo era una mezcla de pánico y destrucción. En medio del caos, vi cómo los soldados se llevaban a nuestro vecino, la familia Sau. El señor Sau intentó resistirse, pero el soldado agarró brutalmente a su hija. El disparo que lo mató fue nítido y cruel. El recuerdo de ese sonido nunca me ha abandonado. «No mires atrás», dijo mi padre con urgencia. «Sigue corriendo, pase lo que pase». Pero, ¿cómo no íbamos a mirar? ¿Cómo no ver el dolor que nos rodeaba? Vi a la vieja Lulú, nuestra vecina anciana, siendo golpeada por negarse a salir de casa. Vi a niños desesperados llamando a sus padres, quienes probablemente ya estaban muertos. Y vi a nuestro hermano Saúl Laun arrodillado ante la iglesia en llamas, gritando: «¿Por qué?», con las manos alzadas al cielo. Un oficial pasó y respondió fríamente: «Somos la enfermedad extranjera que infecta Myanmar». Eso fue lo último que oí antes de que el bosque nos engullera. Corrimos, sin saber qué nos esperaba, atravesando una selva que parecía cada vez más densa e impenetrable. Otras familias también huían, algunas cargando con los heridos, otras desesperadas, como nosotros. Después de un rato, mi padre nos condujo a una pequeña cueva, un refugio temporal, y desde allí pudimos ver la devastación, nuestro pueblo, nuestra casa, nuestra iglesia ardiendo. Las llamas lo consumieron todo, como una pira funeraria que se elevaba hacia el cielo. Los soldados, a lo lejos, se movían meticulosamente, asegurándose de que no quedara nada. A medida que avanzaba la tarde, se nos unía más y más gente. Algunos, con el rostro hinchado por el dolor, contaban historias horribles. Jóvenes obligados a pisar cruces antes de ser ejecutados. Mujeres que sufrieron atrocidades delante de sus familias. Ancianos quemados vivos por no poder correr lo suficientemente rápido.
La señora May, una mujer que siempre había estado presente en mi vida, vino sola, con el rostro marcado por la pérdida. Los soldados separaron a las familias, nos dijo con la voz débil y quebrada. Aquellos que aceptaron renunciar a su fe cristiana y aquellos que se negaron, aquellos que mantuvieron su fe, se quedaron atrás. En ese momento, me invadió un profundo dolor. Sabíamos que el ataque no era solo contra nuestros hogares, nuestras tierras. Era un ataque contra todo lo que defendíamos, nuestra fe, nuestra identidad, nuestra creencia en un Dios que nunca nos abandona, sin importar la guerra que nos rodea. No sabía qué vendría después. No sabía si sobreviviríamos esa noche. Pero una cosa era segura. Nadie podría arrebatarnos lo que llevábamos en el corazón. La fuerza de nuestra fe, la convicción de que, incluso en medio de la persecución y el dolor, Dios estaba con nosotros, era lo único que nos quedaba. La lluvia, fría e incesante, parecía una bendición y una maldición a la vez. Aunque las gotas nos refrescaban, la humedad hacía que el suelo estuviera resbaladizo y nuestros pasos más pesados. Con cada movimiento, el miedo a ser encontrados nos atenazaba. La oscuridad de la noche nos envolvía, pero también nos daba la única protección que teníamos, el anonimato. Cargaba las provisiones, pero sentía un gran pesar. A cada paso, el miedo a lo desconocido nos consumía. ¿Qué más perderíamos? Ya habíamos perdido tanto. No podía dejar de pensar en cómo todo lo que amábamos estaba siendo destruido. Las llamas que consumieron nuestra aldea aún estaban vívidas en mi memoria, quemando más que solo las casas. Quemaron nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra fe, las imágenes de nuestras tierras, nuestras iglesias y nuestros seres queridos siendo arrastrados, humillados, violados. Estas imágenes me persiguen hasta el día de hoy. Adi, a pesar de estar visiblemente herido, no se detuvo. Nos guió con la misma valentía de siempre, intentando mantener la calma de todos, animándolos a seguir adelante, a pesar de lo que veíamos y de lo que sabíamos que podía pasar. Se convirtió en nuestra luz en esa noche oscura. Incluso con el dolor y la sangre fluyendo, nos guió por el bosque con una precisión impresionante, aunque su voz había perdido el vigor. «Silencio», susurró de nuevo. A cada paso, sentíamos el peligro rodeándonos, como una sombra acechándonos. El sonido de nuestros pasos parecía ensordecedor en la quietud de la noche, y los altos árboles que nos rodeaban parecían observadores, testigos de nuestro sufrimiento. Y entonces, entre el crujido de las ramas y la lluvia incesante, oímos pasos. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones se aceleraron y el silencio se hizo aún más denso. Nos quedamos paralizados, como si cualquier movimiento fuera el fin. El sonido de los pasos se acercaba, pero nadie se atrevía a respirar. El más leve sonido podía ser nuestra perdición. Nos quedamos allí, inmóviles, esperando que pasaran las horas. Miré los rostros de la gente a mi alrededor, ancianos, mujeres, niños, y vi el mismo terror en sus ojos. Pero había algo más, algo que no podía explicar en ese momento, pero que sentía en lo más profundo de mí, una fuerza silenciosa, una voluntad de continuar, de resistir, de no ser derrotado. Los niños, con sus pequeñas manos aferradas a sus madres, no lloraron. Comprendieron lo que estaba en juego, como alguien que no solo es víctima de la guerra, sino también reflejo de la resiliencia de su pueblo. Esos niños nos demostraron que la fe no tiene edad. Allí, en esas pequeñas manos, en sus ojos asustados, estaba la fuerza para seguir adelante. Adi, con el rostro pálido y los ojos llorosos de dolor, nos indicó que era hora de continuar. Sabíamos que aún nos quedaba un largo camino por recorrer. El campo de refugiados no estaba tan lejos, pero llegar a nuestro destino sin ser descubiertos era todo un viaje. Adi lo sabía. Él estaba tomando la decisión por todos nosotros, y nosotros, a pesar de nuestro sufrimiento, lo seguimos. A medida que nos alejábamos del peligro inmediato, la lluvia caía con más fuerza. No era solo el agua que nos empapaba el cuerpo, sino también la sensación de que algo dentro de nosotros se desvanecía. El dolor físico era menos intenso que el emocional. Ese miedo y esa angustia
parecían más intensos que cualquier herida física, pero sabíamos que teníamos que seguir adelante. No podíamos dar marcha atrás. No podíamos permitir que todo lo que habíamos construido con nuestra fe se destruyera sin luchar. En esos momentos, aprendí una lección que no se encuentra en los libros, ni en las palabras que mi madre o mi padre nos enseñaron. Aprendí que la verdadera fe no es la ausencia de miedo, sino la valentía para seguir adelante, incluso cuando la noche es más oscura y los peligros más grandes. La fe no es una promesa de que todo será fácil, sino la certeza de que, incluso en el abismo, Dios está con nosotros. Estuvo con nosotros en cada paso que dimos, en cada jadeo que dimos, en cada lágrima silenciosa que caímos. Esa noche, la oscuridad fue nuestra aliada, pero la fe fue lo que nos mantuvo vivos. El peso de nuestras pérdidas aún nos pesaba, pero la esperanza de que saldríamos de allí, de que llegaríamos a nuestro destino y de que, de alguna manera, nos recuperaríamos, nos impulsaba hacia adelante. Nuestros corazones seguían destrozados, pero las cadenas del miedo comenzaron a aflojarse. La lluvia seguía cayendo, una bendición y una maldición a la vez. El sonido de las gotas amortiguaba nuestros pasos, pero a la vez hacía cada movimiento más peligroso, como si la naturaleza conspirara contra nosotros. En el silencio de la noche, solo se oía el susurro del agua y el suave sonido de los cuerpos que intentaban moverse en silencio, escondiéndose, huyendo. Macaun caminaba a mi lado, con el rostro desolado, aferrando un bulto contra el pecho. La miré, con la mirada fija en ese pequeño bulto, y el miedo me oprimió el pecho. Macaun, el bebé, susurré, aunque ya sabía la respuesta. Sus ojos me miraron con la mirada vacía, sin palabras, y solo entonces comprendí. El silencio era más fuerte que cualquier grito. Había perdido al niño cuando los soldados invadieron nuestra casa. Lo que ahora cargaba no era solo un recuerdo, sino una despedida forzada, una pérdida irreparable. El dolor de perder a un hijo es algo que nadie debería conocer jamás, y sin embargo, aquí estábamos todos, lidiando con una pérdida inconmensurable. No mostraron piedad. Cuando les rogué que no dispararan, me ignoraron. No había piedad en sus ojos, y ahora el silencio del bebé impregnaba cada paso que dábamos. Al amanecer, llegamos a un refugio improvisado, una cueva escondida tras una cascada, como un refugio de la tormenta que habíamos dejado atrás. Los niños estaban exhaustos y, aún en medio del dolor, se durmieron. Aprovechamos este momento de relativa paz para reunir a los adultos y tomar decisiones sobre el futuro. El ambiente era tenso. Todos sabían que lo que nos esperaba no sería fácil, pero aún persistía la esperanza. Adi, con fiebre alta, intentó tranquilizarnos. Aún tenía fuerzas para hablar, pero su cuerpo se estaba agotando. «Estamos a 3 días de China», dijo con voz temblorosa, «pero necesitamos usar rutas clandestinas para evitar los controles militares. Cualquier error ahora podría ser fatal». Fue entonces cuando Labia, siempre la más pragmática, formuló una pregunta que había estado en el aire. ¿Qué pasa con los deportados a China? ¿Los refugiados de Kachin? Mi padre respondió con la serenidad que solo la experiencia puede brindar. Nuestra única esperanza es llegar a los campos de refugiados internacionales, cerca de Nahang. El viaje continuó poniéndonos a prueba. Cada día se hacía más largo y las dificultades no hacían más que aumentar. Al segundo día, al recorrer un terreno más empinado, mi madre, con su singular generosidad, dio algunas de nuestras escasas provisiones a una familia con niños pequeños. No lo entendía. ¿Por qué harían esto?, pregunté. Apenas tenemos lo suficiente para nosotros. Pero ella simplemente me miró y dijo, con la calma de quien ha sobrevivido a muchos, porque Cristo nos enseñó que cuando damos a los necesitados, le damos a Él. No importa cuánto tengamos, siempre hay alguien que necesita más. Y fue allí, bajo esa lluvia incesante, que una lección de fe se sembró en mi corazón, una lección que jamás podría olvidar. No se trataba de lo que teníamos, sino de lo que estábamos dispuestos a dar. La generosidad no proviene de la abundancia, sino de la confianza de que al dar, también recibimos.
Cuando un helicóptero pasó sobre nosotros, bajo y amenazante, el miedo volvió a apoderarse de nosotros. «Buscan superviviente», dijo Adi, con voz apenas audible. «Tienen órdenes de despejar la zona. No nos pueden encontrar». El helicóptero sobrevoló nuestras cabezas durante 20 largos minutos, y con cada segundo que pasaba, nuestras posibilidades de escapar se reducían. Cuando finalmente se alejó, un gran peso cayó sobre todos nosotros. La sensación de ser perseguidos, como animales en nuestra propia tierra, se apoderó del grupo. Ya no éramos habitantes de nuestra aldea. Nos convertimos en fugitivos, sombras, intentando escapar de las garras de un destino que se acercaba cada vez más rápido. Al tercer día, el paisaje se veía diferente. Una densa niebla cubría el mundo a nuestro alrededor, haciéndolo todo aún más difícil. Un descanso nos permitió escuchar algo inesperado. Voces en nuestro dialecto. Eran personas, pero ¿quiénes eran? ¿Colaboradores? ¿Fugitivos como nosotros? No podíamos saberlo, así que guardamos silencio. Un paso en falso y la muerte nos alcanzaría. Esa noche, Adi se desplomó. La fiebre lo había dominado y su respiración era superficial, apenas perceptible. No podíamos permitirnos perder a otro. Necesitaba atención médica, pero ¿dónde podría encontrar ayuda allí, en medio de la nada? Mi padre miró a Labia, que aún cargaba con hombres y niños heridos, y le hizo la pregunta crucial. ¿Cuánto falta para la frontera? Labia, con la mirada cansada, respondió. Si mantenemos un buen ritmo, quizá un día de viaje, pero los heridos podría ser más difícil. Y entonces, en ese momento, la realidad de nuestro viaje se volvió aún más cruel. La frontera estaba cerca, pero el coste sería inmenso. Y entonces Mac, siempre callado, habló con una claridad que sorprendió a todos. «Vamos a enterrar a mi hijo aquí. No puedo seguir cargándolo. Necesito mis manos para ayudar». Fue una decisión tomada al borde del dolor, una despedida definitiva, sin palabras, solo el acto de cavar, de enterrar, de seguir adelante. Bajo un árbol, cavamos una tumba improvisada, y mi padre, con la voz entrecortada, oró. Pidió fuerza para lo que quedaba de nosotros. «Señor, recibe a este niño inocente y danos la fuerza para seguir adelante». Mac besó la frente de su hijo antes de cubrirlo con tierra. Este fue uno de los momentos más difíciles de nuestro viaje. El amor entre padres e hijos no puede ser destruido por la violencia ni la muerte. Permanece intacto, incluso cuando ya no queda nada por hacer. Después de eso, algo cambió en McCown. Siguió adelante con renovada determinación, como si enterrar a su hijo le hubiera dado un propósito que el dolor por sí solo ya no podía proporcionar. Al quinto día, empezamos a ver señales de que la frontera se acercaba, pero al caer la noche, oímos disparos, se estaban bloqueando. «Es una emboscada», dijo Labia con voz sombría. «¿Nos conocen? ¿Una informante? No podemos quedarnos aquí». «¿Conoces otra ruta?», preguntó mi padre con la desesperación evidente en su voz. «Hay un paso peligroso que los contrabandistas evitan», respondió Labia. «He perdido amigos allí, pero podría ser nuestra única opción». Con esta desesperada esperanza, giramos hacia el este, subiendo por un sendero estrecho y resbaladizo con acantilados a un lado. Las madres sujetaron a sus hijos a la espalda y continuamos, sabiendo que la noche aún nos deparaba desafíos inimaginables. Con cada paso, el peso del viaje se hacía más pesado. Los ancianos, con el rostro marcado por la vida y el dolor, usaban ramas como bastones, aferrándose con manos temblorosas a esos pequeños recuerdos de la vida que habían dejado atrás. Pero a medida que avanzábamos, algo más grande nos unía. Una cadena invisible que nos mantenía unidos, dándonos la fuerza para seguir adelante. Fue durante uno de esos momentos difíciles que Nangra, la mujer embarazada, resbaló en un tramo peligroso del camino. El suelo resbaladizo, traicionero como la situación misma, amenazó con llevársela, pero en el último segundo, mi hermano la agarró. Fue como si el destino hubiera abierto una escapatoria, permitiéndonos a todos unirnos para sobrevivir. Con un solo movimiento, nuestra comunidad se fortaleció. «Gracias», dijo, con los ojos llenos de lágrimas y las manos protegiéndose el vientre. «Mi bebé».
gracias. Esas palabras resonaron en mi interior de una forma indescriptible. Comprendí que, en ese momento, nuestra supervivencia dependía no solo de nosotros, sino de cada uno de nosotros, juntos. Nuestro mayor triunfo esa noche fue negarnos a dejar a nadie atrás. Estábamos vivos porque nos aferrábamos unos a otros con más fuerza que cualquier ejército, con más fuerza que cualquier persecución. El sexto amanecer nos encontró en China, pero no lo supimos de inmediato, solo cuando el camino finalmente anunció la noticia. Algunos cayeron de rodillas al ver esa tierra diferente, tocando el suelo, como si fuera un último refugio. Pero en el fondo, sabíamos que aún no estábamos a salvo. La travesía estaba lejos de terminar. Nuestra odisea, de hecho, apenas comenzaba. Como cristianos en China, éramos refugiados vulnerables, constantemente amenazados con la deportación a Myanmar. Al cruzar la frontera, una nueva oleada de miedo nos invadió. Ahora temíamos no solo al ejército birmano, sino también a las autoridades chinas. El terror de ser descubiertos y llevados de vuelta a esa guerra implacable nos consumía poco a poco. Adi, aunque ya débil por la fiebre y el agotamiento, continuó guiándonos con una fuerza que solo los más desesperados pueden reunir. Durante un breve respiro, nos susurró, casi como una revelación: hay una red cristiana que ayuda a los refugiados. Mi tío encontró refugio gracias a ellos el año pasado. Estos sencillos pensamientos se convirtieron en nuestro ancla, pero aún así, continuamos con cautela, con la sensación de que cualquier paso en falso podría ser el último. Evitar las carreteras principales y los pueblos era una de las reglas tácitas que todos seguíamos. Dormíamos de día, entre los bosques de bambú, y solo nos movíamos de noche, cuando las sombras nos abrazaban. La fatiga, el miedo y la añoranza nos hacían casi invisibles, pero a la vez nos fortalecían. Los niños, pobrecitos, aprendieron a llorar en silencio. El dolor de ver a un pequeño ser humano inclinado al vacío, intentando contener las lágrimas, me desgarraba el alma. No sé si es posible describir cómo nos cambió. En nuestro segundo día en China, Labia nos advirtió con tono serio y la voz cargada de tensión: están buscando refugiados. Hemos encontrado rastros de patrullas fronterizas, así que nos vimos obligados a desviarnos hacia el este. El camino era más difícil, más accidentado, pero preferíamos las dificultades del terreno al riesgo de ser capturados. El miedo a ser encontrados y entregados de nuevo a quienes destruyeron nuestras vidas nos impulsaba a seguir adelante. Al tercer día, por fin avistamos una aldea china a lo lejos. Desde donde estábamos, podíamos ver la electricidad, las casas intactas, la gente moviéndose libremente, sin el constante miedo que nos atormentaba. ¿Crees que algún día volveremos a tener una vida normal?, le pregunté a mi padre, con la angustia reflejada en mis palabras. Me miró con una mirada llena de dolor, pero también de una silenciosa esperanza. Normal, quizá no, pero encontraremos una nueva vida. Y entonces, en ese momento, como un suave eco de la fe que nos guiaba, pronunció unas palabras que no sé si alguno de nosotros pudo comprender de verdad, pero que de alguna manera nos dieron el valor para seguir adelante. Hijo, Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. Esa frase quedó grabada en lo más profundo de mi corazón. A veces el dolor nos hace perder la vista, pero la fe, por pequeña que sea, por escondida que esté en algún rincón del alma, se convierte en la luz que nos guía. Al cuarto día, una tormenta inesperada azotó la región. La lluvia parecía interminable, calándonos hasta los huesos. Y entonces, otro golpe. Nanglum, una mujer de 70 años, resbaló y se fracturó el tobillo. El grupo se enfrentó a un terrible dilema: seguir adelante y arriesgar su vida, o detenernos y arriesgar la nuestra. Pero mi padre, sin dudarlo, dijo: la llevaremos. No podíamos dejar a nadie atrás. El sacrificio de uno era el sacrificio de todos. Así que improvisamos una camilla con ramas y ropa, y, por turnos, cargamos a Nanglum, quien gritaba en silencio de dolor, pero no de desesperanza. Esto nos unió una vez más, demostrando que la humanidad no está perdida, ni siquiera en las circunstancias más inhumanas. Estábamos vivos,
no por ser fuertes ni rápidos, sino porque nuestra compasión, nuestra solidaridad, nuestra fe, nos mantuvieron fuerte. Seguimos adelante, cada uno con su propio dolor, cada uno con su propia historia, pero juntos, y de alguna manera, eso nos dio la fuerza para seguir adelante. El mañana, una vez más, era una incógnita, pero de alguna manera sabíamos que, al menos en ese momento, no estábamos solos. El viaje continuó, pero ya no era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por mantener viva la esperanza, el amor y la fe, incluso ante un dolor aparentemente inconmensurable. Al quinto día, con un ritmo cada vez más lento, pero una determinación inquebrantable, el director general nos condujo a un arroyo donde encontraríamos un contacto. Las horas de espera transcurrieron lentamente. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Las aguas del arroyo, que antes nos habían parecido un alivio, ahora solo intensificaban nuestra ansiedad. Al atardecer, apareció un hombre chino de mediana edad. «Soy Li Wei», dijo con una sonrisa forzada y un ligero acento. Lo primero que noté fue su uso del dialecto local, entrecortado, pero sincero. «Trabajo con la iglesia en Really», explicó, con su voz grave rompiendo el silencio. Nos avisaron de su llegada. Labia, siempre cautelosa, no perdió tiempo en interrogarlo con recelo. ¿Cómo sabemos que no nos entregará a las autoridades? La pregunta flotaba en el aire, pesada y llena de miedo. Li Wei no lo dudó. Con calma, se arremangó y con un simple gesto, reveló una cruz tatuada en su antebrazo. El símbolo, marcado por el dolor y la fe de alguien que no teme expresar su opinión, decía 1000 palabras. Porque, antes de ser chino, era cristiano, dijo con mirada firme. Y Cristo nos enseñó a amar al prójimo como a nosotros mismos. En ese momento, el miedo que habíamos cargado durante días pareció suavizarse. No era solo un extraño, era un hermano en Cristo, alguien que compartía nuestro dolor y arriesgaría su vida para ayudarnos. Esa noche, Li Wei nos llevó a una granja aislada. Por primera vez en días, no nos dolía el estómago de hambre, teníamos el cuerpo seco y, lo más importante, estábamos a salvo. Allí, recuperamos lo que parecíamos haber perdido, un sentido de humanidad. Adi, que ya no tenía fuerzas para continuar, recibió atención médica y el tobillo de Nanglum fue inmovilizado. Era como si, en ese sencillo lugar, la vida volviera a darnos una oportunidad. La granja pertenecía a una familia cristiana china que lo había arriesgado todo para ayudarnos. Muchos han pasado por aquí, explicó la señora Zhao mientras nos servía arroz. Algunos fueron a los campos de refugiados, otros encontraron trabajo en las montañas, y mientras sus palabras llenaban el espacio con una calma casi increíble, todos supimos que estábamos en ese lugar por una razón más grande de lo que pudiéramos haber imaginado. Pasamos 3 días en la granja, recuperando fuerza. Fueron los 3 días más tranquilos desde el ataque. Durante ese tiempo, por primera vez desde aquel día infernal, celebramos un servicio en el granero. A la luz de las lámparas de aceite, nuestras voces se alzaron en himno. En medio de esa oscuridad, sentimos la presencia de Dios, como si Él mismo nos sostuviera en sus manos. Era un pequeño pedazo de cielo en un mundo destrozado. Al cuarto día, Li Wei nos trajo la noticia que esperábamos con una mezcla de alivio y aprensión. Un camión nos llevará al campo de refugiados esta noche, anunció. No será un viaje cómodo. Tendrán que esconderse bajo lonas y carga. Habrá puestos de control. Nos invadió la aprensión, pero también una sensación de movimiento, de esperanza. Al menos íbamos a un lugar que, tal vez, nos ofrecería la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras preparábamos las maletas, mi hermanita preguntó, con la inocencia que solo poseen los niños, ¿volveremos algún día? Mi madre la abrazó, y con voz suave pero llena de fe, respondió, nuestro hogar nos acompaña a donde quiera que vayamos, pequeña. Y con un suspiro, añadió, un día, cuando la paz regrese a Kachin, visitaremos la tierra que nos vio nacer. Esa noche, 32 de nosotros, todos cristianos de Kachin, nos apretujamos en la parte trasera de un camión. Sacos de arroz y cajas de verduras se apilaban encima, intentando ocultar nuestra presencia. El viaje,
largo y estrecho, se prolongó durante la noche. El silencio era denso. El camión se detuvo 2 veces en los retenes. Durante esos minutos que parecieron eternos, contuvimos la respiración, rezando en silencio, con la esperanza de que nadie nos encontrara. Con el corazón en la garganta, escuchamos las linternas de los guardias iluminando la carga. Gracias a Dios, no buscaban a nadie escondido. Cuando el camión finalmente se detuvo al amanecer, la tensión parecía habernos desgarrado el cuerpo, pero cuando retiraron las lonas, nos recibió un lugar que, por un breve instante, pareció ser nuestro destino final. Estábamos frente a un campo de refugiados, un complejo de edificios sencillos, rodeado por una valla baja. Banderas de organizaciones internacionales ondeaban, ofreciendo una promesa de seguridad temporal. «Bienvenidos al campo de refugiados de Nong Khangan», anunció Li Wei con una sonrisa cansada pero esperanzada. «Aquí estarán a salvo». Cuando bajamos de la camioneta y vimos el campo frente a nosotros, algo en mi interior se quebró. Cientos de rostros sombríos nos observaban. Eran nuestros compatriotas, aquellos que, como nosotros, habían huido de la misma persecución. Hermano, al escucharme, en ese momento comprendí lo que significa ser parte de un éxodo colectivo. No éramos solo 32 desplazados, éramos solo una gota en un vasto mar de fe y sufrimiento, parte de todo un pueblo que, debido a su fe, se había convertido en blanco de una persecución implacable. El campo de refugiados de Nong Khangan se convirtió en nuestro hogar durante los siguientes meses. Era un lugar de refugios improvisados, donde cada familia se hacinaba en pequeños espacios, intentando encontrar un atisbo de dignidad. Las tiendas de campaña, hechas de materiales sencillos, eran el único refugio que teníamos, y dentro de ellas yacían nuestras vidas destrozadas, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Durante los primeros días en el campo, la adaptación fue el mayor reto. Todo era nuevo, todo era diferente, pero al mismo tiempo, la sensación de finalmente estar a salvo trajo consigo un alivio inmediato. Las reglas eran estrictas, casi impasibles. Toques de queda, restricción de movimiento y prohibición de salidas no autorizadas. No éramos prisioneros, pero tampoco libres. «Este lugar es como un limbo», comentó mi padre una noche mientras dividíamos nuestras raciones. Era una verdad difícil de aceptar. Ese espacio, que debería haber sido un refugio, era también una prisión silenciosa. No estábamos en nuestra patria, pero tampoco allí nos aceptaban del todo. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, había algo fundamental que habíamos perdido, y ahora habíamos recuperado: seguridad. Las organizaciones internacionales se esforzaron por ofrecernos todo lo posible: comida, atención médica básica y, en algunos casos, oportunidades educativas para los niños. Los trabajadores humanitarios eran incansables, aunque estaban exhaustos. Cada día llegaban nuevos refugiados, y las filas para obtener comida y atención médica se hacían más largas. Pero había algo en ellos que nos conmovió profundamente: compasión. Una compasión que contrastaba profundamente con la brutalidad que habíamos dejado atrás. Mi madre encontró una manera de sobrellevar el dolor y el vacío que la rodeaban. Empezó a ayudar con la distribución de alimentos, encontrando consuelo en servir a los demás. Mi hermana, a pesar de todo, encontró algo de normalidad asistiendo a clases improvisadas bajo una carpa. Yo, a mi vez, me ofrecí como voluntaria para ayudar con la traducción. Mi inglés, aunque rudimentario, era mejor que el de muchos, así que empecé a traducir para quienes necesitaban ayuda, ya fuera para comprender información importante o para comunicarme con los voluntarios extranjeros. La vida en el campamento empezó a cobrar ritmo. Las mañanas se caracterizaban por largas filas para conseguir comida y agua, un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. Los días transcurrían entre tareas comunitarias, algunas reuniones informativas y la constante espera de noticias. Noticias de Myanmar, noticias de nuestros seres queridos. Reinaba un silencio denso en el campamento, un silencio roto solo por el murmullo de las conversaciones o el llanto de los niños. Por la noche, intentábamos mantener viva nuestra cultura. Era una forma de resistir, de conservar cierto sentido de identidad.
Los ancianos contaban historias, enseñaban canciones tradicionales cachín a los niños, y las abuelas transmitían las leyendas de nuestras montañas. Incluso en medio del sufrimiento, aún conservábamos algo que nadie podía arrebatarnos: nuestra historia, nuestras raíces. La fe se convirtió en el centro de nuestra comunidad en el exilio. No había una iglesia formal, pero nos reuníamos en espacios improvisados, a menudo en pequeñas tiendas de campaña o alrededor de una fogata. Las oraciones ahora tenían un significado diferente y más profundo. Los himnos, antes familiares, ahora parecían tener una intensidad que nunca antes habíamos experimentado. En un lugar sin un futuro claro, la fe era lo único que aún nos daba esperanza. A pesar de las lágrimas y el dolor, una firme determinación nos unió. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras, que antes pronunciábamos casi sin pensar, ahora se convertían en un clamor colectivo, una afirmación de que no seremos derrotados. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sentíamos su presencia, incluso en medio de la oscuridad. Pero, como todo en la vida de un refugiado, la seguridad también era temporal. Aproximadamente un mes después de nuestra llegada, descubrimos que no todos en el campamento recibían el mismo trato. Quienes tenían habilidades útiles o contactos en el extranjero tenían la oportunidad de reasentarse. Para el resto de nosotros, el futuro era incierto y dependía de la buena voluntad de las autoridades chinas e internacionales. La constante amenaza de deportación se cernía sobre nosotros como una nube oscura. El campamento, que por un momento parecía nuestro refugio, se convirtió en una prisión invisible, donde cualquier error podía significar el fin de nuestra oportunidad de empezar de cero. Las visitas de las autoridades chinas eran regulares, y los rumores de refugiados que eran devueltos a Myanmar eran constantes. Con cada inspección, un pánico colectivo se apoderaba del campamento. La simple llegada de un vehículo oficial nos aceleraba el corazón. Cada vez que pasaba alguien, sentíamos que nuestro destino pendía de un hilo, y el miedo, como una sombra invisible, nos envolvía. Mi padre, siempre práctico, empezó a planear alternativas. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, nos dijo con gravedad. Si tenemos que separarnos, nos reuniremos en la iglesia cerca del mercado por turnos. Sabía que en un lugar como este, cualquier cosa podía pasar, y teníamos que estar preparados. Fue durante este periodo de incertidumbre que conocí a Sam, un chico de mi edad. Estaba allí, en el mismo campamento, con una historia similar a la nuestra. Su aldea había sido atacada 2 semanas antes que la nuestra, y ahora él, junto con el resto de su familia, se enfrentaba a un futuro incierto. Sam se convirtió en alguien en quien podía confiar, alguien con quien compartí no solo mis pérdidas, sino también mis esperanzas, por débiles que fueran. Sam habló con una calma que solo alguien que había vivido lo que él había vivido podía poseer. Era el tipo de persona que, incluso después de perderlo todo, encontraba un motivo para seguir adelante, para ayudar, para seguir adelante. Su respuesta, simple y profunda, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Una parte de mí todavía está ahí. Esas palabras se quedaron conmigo. No estaba del todo curado, ni en paz, pero lo intentaba, paso a paso. Lo observé, y en mi interior, un rayo de esperanza comenzó a renacer. Como él, cada mañana era una pequeña victoria, un día a la vez, y al ayudar a los demás, encontró un propósito, algo más allá del dolor que lo consumía. Su resiliencia se convirtió en un faro que nos guiaba por un camino lleno de oscuridad. Aprendí de él, casi en silencio, que por mucho que se derrumbe el mundo a tu alrededor, puedes encontrar la fuerza para seguir adelante si tienes algo o alguien a quien aferrarte. Los meses en el campamento transcurrieron en una confusión de sufrimiento y supervivencia. Nuestros corazones, tan esperanzados al principio, comenzaron a desfallecer ante la monotonía y la incertidumbre. Las historias que empezamos a escuchar en Kachin confirmaron nuestros temores. Las operaciones de limpieza no habían cesado. Las aldeas eran destruidas una a una, y los campamentos de desplazados internos estaban superpoblados, lo que hacía aún más evidente
que no podríamos regresar, al menos no en el futuro inmediato. La decisión de aceptar nuestra situación o luchar por una mayor libertad nos pesaba profundamente. Para algunos, la relativa seguridad del campamento fue un consuelo, una paz temporal. Para otros, como mi padre y yo, era imposible aceptar que este sería nuestro destino final. Estábamos listos para más, pero ¿qué más podíamos hacer? Entonces llegó la enfermedad. Comenzó de forma simple, con fiebre en los niños, pero se propagó rápidamente, como un reguero de pólvora. El campamento, ya exhausto y con recursos limitados, no pudo contener la epidemia. La enfermería improvisada pronto se llenó. Las camas estaban llenas y los médicos, escasos, intentaron hacer lo imposible. Mi hermanita fue de las primeras en enfermar. La vi respirar con dificultad, con el cuerpo ardiendo mientras tosía con una fuerza que parecía agotarla con cada espasmo. El médico, un voluntario filipino, le explicó que necesitaba antibióticos urgentemente, pero que ya escaseaban. Podríamos tardar días en conseguir más, dijo con expresión de impotencia. Esa noche, mientras estaba sentada junto a mi hermana, intentando calmarla, la oscuridad de mi fe me envolvió como una nube espesa y sofocante. ¿Por qué, Señor? ¿No hemos sufrido ya bastante? ¿Por qué castigar a los inocentes? Gritaba en mi interior. Por primera vez, sentí como si Dios estuviera lejos, como si se hubiera retirado de nosotros, de mí. La enfermedad se apoderaba del campo, y con cada nuevo caso, la muerte se acercaba con pasos silenciosos. Primero fueron 2 ancianos, luego un bebé, y pronto una mujer embarazada. El dolor se extendió como una plaga, y al extinguirse cada vida, algo dentro de nosotros también se extinguió. Fue mi madre, siempre tan fuerte y protectora, quien me hizo ver la fragilidad de la vida. Ella también enfermó. Su fuerza se desvaneció lentamente ante mis ojos, y ver su vulnerabilidad me destrozó. Mi madre, la mujer que siempre había sido el pilar de nuestra familia, ahora estaba siendo consumida por la enfermedad. La vi temblar, debilitarse, y todo lo que alguna vez creí seguro y fuerte pareció desmoronarse ante mis ojos. No pude soportarlo más. Las lágrimas que había estado conteniendo todos esos meses finalmente brotaron, fluyendo como un río despiadado. Fui a la esquina del campo y grité hasta quedarme sin palabras, maldiciendo al mundo, al régimen birmano y, sobre todo, a mí mismo. ¿Dónde está Dios?, pregunté al vacío. ¿Por qué nos ha abandonado? Fue Sam quien me encontró allí. Sabía lo que sentía y, sin prisa, se sentó a mi lado. Yo también he estado en tu misma situación, dijo con voz tranquila y serena, como si las palabras surgieran de lo más profundo, algo que solo el dolor puede enseñar. Ese lugar oscuro donde dudas de todo, incluso de Dios. No sé qué esperaba oír, pero la sinceridad de su voz me hizo reflexionar un momento. ¿Cómo saliste de aquí?, pregunté con desesperación. Guardó silencio un instante y luego respondió con una profundidad que solo quienes lo han vivido podrían comprender. No me he ido del todo. Una parte de mí sigue ahí, pero he aprendido que la fe no significa ausencia de dudas. Significa seguir adelante, incluso con dudas. Y allí, en medio del sufrimiento, entre las ruinas de nuestra esperanza, comprendí lo que Sam quería decir. La fe no es un refugio inmune al sufrimiento. No nos impide cuestionar, dudar ni clamar, pero nos enseña a seguir adelante, incluso cuando el camino parece insalvable. Cuando por fin llegaron las medicinas, la esperanza que se despertó fue fugaz. Muchos ya habían fallecido. Mi hermana, gracias a Dios, sobrevivió, pero su recuperación fue lenta. Mi madre también comenzó a recuperarse, pero su cuerpo seguía frágil. Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Perdí la cuenta de cuántos ancianos, mujeres y niños estaban enterrados en los alrededores del campamento. 17 almas dejaron este mundo. Las palabras de consuelo ya no bastaban. Ese momento reveló lo mejor y al mismo tiempo lo peor de nosotros. Vimos a personas arriesgando sus vidas para cuidar a los enfermos, pero también vimos los miedos de algunos que los llevaron a aislarse o, peor aún, a robar a los demás. Una noche, mientras asistía al funeral de una joven madre, un anciano susurró, con una mirada distante y perdida:
Quizás hubiera sido mejor para nosotros morir en nuestra tierra que enfrentar todo este dolor. Su desesperación me acompañó, pero en ese momento mi padre reunió a algunas familias y con voz firme y serena nos recordó quiénes éramos realmente. Habló de las luchas de nuestro pueblo, de los años de persecución, de guerras, de hambruna, de enfermedades. Siempre hemos sobrevivido y, con la ayuda de Dios, siempre resistiremos. Sus palabras no suavizaron nuestro dolor, pero nos brindaron un marco para comprenderlo. No sufríamos sin propósito. Nuestro sufrimiento era testimonio de nuestra resiliencia, nuestra fe, nuestra identidad. Poco a poco, la vida en la granja empezó a volver a la normalidad. Pero algo había cambiado en todos nosotros. Las sonrisas ya no eran tan frecuentes. Las miradas eran más cautelosas, más pesadas. La fe, antes simple, se volvió más compleja, pero también más profunda. Ya no era la fe de quienes no sabían lo que era sufrir, sino de quienes conocían el peso del dolor, y aún así elegían confiar. Cuando la epidemia finalmente empezó a remitir, algo parecía haber cambiado en el campo. Quizás fue la lucha contra la muerte lo que de alguna manera unió los corazones, o quizás fue el simple paso del tiempo, sanando lentamente heridas invisibles. La desesperación dio paso a la calma, las tensiones se calmaron y finalmente una nueva determinación comenzó a florecer. Fue en este contexto que un día Lee Wei, uno de nuestros contactos, nos trajo una noticia que nos conmocionó a todos. Una organización cristiana en Tailandia había ofrecido reasentar a 50 familias. Había centros para refugiados de nuestra etnia que ofrecían programas de educación, trabajo y un estatus legal temporal. Esta oportunidad nos dividió a todos. Para algunos, significaría abandonar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra historia. Para otros, sería la oportunidad de empezar de cero, de reconstruir nuestras vidas. En nuestra familia, las opiniones estaban profundamente divididas. Mi madre, siempre pensando en el futuro de sus hijos, apoyó la idea. Para ella, era una oportunidad para estabilizarnos y asegurar un futuro mejor. Pero mi padre, con su mirada atenta y cautelosa, aún dudaba. Temía que, al irnos, perdiéramos algo fundamental, nuestra identidad. ¿Cómo conservaremos nuestra identidad? ¿Cómo transmitiremos nuestra cultura y nuestra fe a nuestros hijos si dejamos nuestra patria? Preguntó con preocupación. Fue entonces cuando Misuk, un anciano respetado, pronunció unas palabras que cambiarían el rumbo de nuestra decisión. Nuestra identidad no reside en la tierra que pisamos, sino en lo que llevamos dentro. Moisés guió a su pueblo por el desierto durante 40 años y nunca perdieron su identidad. La tierra prometida estaba allí, pero la verdadera promesa residía en la fe y el compromiso mutuo, dijo. Estas palabras resonaron profundamente en nuestros corazones. No sería un abandono, sino una forma de honrar nuestra herencia. No perderíamos nuestra identidad si decidiéramos seguir adelante. Al contrario, al preservar nuestra fe y nuestros valores, mantendríamos vivas las enseñanzas de nuestros antepasados. Un mes después, recibimos la confirmación de que seríamos una de las 50 familias reasentadas. Al llegar la noticia, el campamento quedó en silencio, como si la noticia se asimilara poco a poco. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Comenzó una celebración espontánea. Empezó con una breve oración de agradecimiento, pero pronto se convirtió en una fiesta llena de música, bailes tradicionales e historias contadas alrededor de fogatas improvisadas. Era como si la alegría de la gente fuera una forma de resistencia. Y así fue que, en ese momento de incertidumbre, cuando el futuro aún parecía incierto, encontramos una nueva esperanza. Incluso en el exilio, nuestra comunidad se mantuvo fuerte. Sin importar lo que nos deparara el futuro, nuestro verdadero hogar estaba en nuestros corazones, en la fe y la unidad que compartíamos. La risa, algo que no se había escuchado en mucho tiempo, volvió a llenar el aire ese día. Los niños aprendían los bailes tradicionales de La Mancha con sus mayores, quienes se divertían mientras transmitían una parte de nuestra cultura. Las madres, con los pocos ingredientes que encontraban,
Preparaban dulces sencillos, pero hechos con mucho cariño. Era como si el sabor de esa dulzura tuviera un valor aún mayor, un sabor a perseverancia. En ese momento, comprendí algo profundo. Nuestra fe no era solo una fe de sufrimiento y perseverancia, sino también de celebración. Celebración incluso ante las dificultades. La alegría, aunque fugaz, se convirtió en una forma de resiliencia. Cantamos juntos esa noche, alzando la voz, rompiendo el silencio del campamento con profunda adoración. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos alegraremos en Él. Y allí, en la oscuridad de la noche, sentí que nuestra fe ya no estaba solo ligada a la supervivencia, sino también a la vida plena que elegimos vivir, incluso en el exilio. A la mañana siguiente, el autobús que nos llevaría a Tailandia estaba listo. Antes de partir, nos reunimos para una oración final. Cada familia fue bendecida por los ancianos y les entregaron una pequeña cruz de madera, símbolo de nuestra fe. Para continuar nuestro viaje, contemplé el campo, intentando grabar cada detalle en mi memoria. Era un recordatorio de nuestro refugio temporal, nuestro refugio seguro en las tormentas de la vida. Ahora partíamos hacia lo desconocido, pero con una certeza: no estaríamos solos. Dios ha estado con nosotros en cada paso del camino y seguirá estando, susurró mi madre, apretándome la mano con fuerza. Su voz no era de miedo, sino de renovada esperanza, una esperanza forjada por el dolor, pero también por la certeza de que, incluso en las noches más oscuras, la luz de Dios siempre encontrará la manera de brillar. El viaje duró 3 días. Cruzamos la frontera sin incidente, gracias al apoyo de la organización cristiana que nos ayudaba. Al llegar al centro de refugiados en Chiang Mai, Tailandia, nos recibieron cálidamente. Personal local y occidental nos explicó el centro, y la diferencia fue notable. El lugar estaba bien organizado, con escuelas adecuadas, una clínica moderna y pequeñas casas individuales que brindaban cierta privacidad. Más aún, había una sensación de permanencia, algo que nos permitió mirar más allá de la supervivencia diaria e imaginar una nueva vida. Mi padre, con sus manos hábiles, pronto encontró trabajo como carpintero. Mi madre, con su talento y amor por la tradición, comenzó a enseñar bordado a otras mujeres refugiadas. Mi hermana, tras meses de sufrimiento, por fin volvió a sonreír al retomar sus clases habituales. Yo, a mi vez, me involucré en la iglesia local, ayudando a los nuevos refugiados a adaptarse a la vida en este nuevo lugar. La vida no era perfecta, por supuesto. La condición de refugiado aún imponía limitaciones y la discriminación existía, aunque disfrazada de maneras más sutiles. El anhelo por nuestra patria nunca desapareció, especialmente entre los ancianos, que llevaban las montañas de Kachin en sus corazones. Pero había algo que no podíamos negar. Había paz, seguridad y la oportunidad de construir algo nuevo. Nuestra comunidad, la comunidad de Kachin, prosperó en este nuevo entorno. Celebramos nuestras fiestas tradicionales, hablamos nuestro idioma y compartimos nuestra cultura con los tailandeses locales, quienes gradualmente se convirtieron en parte de nuestra historia. La iglesia, que fue nuestro primer punto de bienvenida, pronto se convirtió no solo en nuestro centro espiritual, sino también en nuestro centro social y cultural. Fue nuestro baluarte, nuestro lugar de unidad e identidad. Un año después de nuestra llegada, recibimos noticias de nuestra tierra. La situación en Kachin seguía siendo peligrosa para los cristianos, pero teníamos claro que nuestra decisión de irnos había sido la más sabia. ¿Crees que algún día podremos regresar?, preguntó mi hermana mientras contemplábamos las estrellas desde nuestro pequeño jardín. La respuesta provino de mí, con un profundo suspiro. No lo sé, pero mientras tanto, construyamos una vida que honre todo lo que dejamos atrás. Con el tiempo, aprendí que ser refugiado no era nuestra identidad, sino una circunstancia temporal. No nos definía solo el dolor y la pérdida, sino la fe, la esperanza y el compromiso con nuestros valores. Seguíamos siendo Kachin, seguíamos siendo cristianos, y ahora formábamos parte de una comunidad global más grande. El miedo que una vez nos paralizó dio paso a una valentía renovada. La última vez que vi a Sam,
Estaba enseñando música tradicional a otros niños refugiados. Cada canción que enseñas, me dijo, es un pedazo de nuestro hogar que atesoramos en nuestros corazones. Y así, nuestra historia no ha terminado. Sigue escrita en cada oración que ofrecemos, en cada tradición que mantenemos viva, en cada nuevo amanecer que afrontamos con fe y esperanza renovadas. La persecución puede haber intentado silenciarnos, pero nuestras voces no han cesado. Siguen alzándose como testimonio de que, a pesar de la adversidad, la luz de Dios nunca nos abandona. Amén.